Hola a todos, bienvenidos a esta nueva emisión de A Mi Altura. El día de hoy quiero hablarles sobre una de mis conferencias, la cual se titula Tu cuerpo habla, y en este apartado quiero comentarles específicamente sobre el miedo a hablar en público. Pero antes de meterme de lleno a lo que es la conferencia, quiero contarles un poquito el cómo es que yo llego a la parte de dar conferencias y por qué tan importante este tema de tu cuerpo habla y precisamente la parte sobre el miedo a hablar en público. Entonces, quiero empezar esta historia, esta conferencia con esta pequeña historia. El hecho de cuándo fue la primera vez que yo inicié con esto de hablar en público y no a una persona, sino a muchas personas, créanme, quiero que se enteren de todo. Bueno, primero, yo estaba estudiando la carrera de comunicación y yo tenía una maestra que me gustaba muchísimo su materia, la materia de ella me impartía materia de periodismo y todas las que iban enfocadas a esta rama, entonces realmente a mí me gustaban mucho las clases, eran muy interesantes. Mi maestra se llama Isidora Vázquez y yo le agradezco a ella enormemente gran parte de todo lo que tiene que ver con mi carrera. Ella era una maestra, híjole, bien estricta, pero estricta en el buen sentido de la palabra. Es de esas maestras que te enseñan, te presionan y es como que a mí me vas a dar resultados porque sé que puedes y, ay no, bien padre. Y una de sus materias, ella llegó un día y nos explicó, nos leyó la cartilla, ¿no? Esto es lo que va a tratar mi materia, esto es lo que vamos a ver y la cosa está así y nada más les voy a contar hasta ahorita. Y todos de que, caray, pues ahora que nos va a decir la maestra, ¿no? Y ella nos dice, quiero que sepan que el 50, tu calificación se va a dividir en dos 50, mitad y mitad. El primer 50% de tu calificación es que quiero que escribas un libro. Y todos de que, profe, ¿qué le pasa? O sea, sí sé escribir, pero no llego a tanto, ¿no? Profe, deme chance. Y así, ¿no? Al final de cuentas uno es chavo y se le hace fácil. Entonces, bueno, en este caso muy difícil. Y entonces la maestra de, a ver, ¿cómo le haces? Es el 50% de tu calificación y una vez que completes ese 50% o el porcentaje que tú adquieras, te digo de qué se trata el otro 50% y tú en la torre, o sea, todavía no sé cómo me va a evaluar, pero bueno. Entonces, yo llegué a mi casa y llegué toda frustrada de qué rayos voy a escribir. Yo no sé escribir, o sea, sí sé escribir, pero lo básico, pero no como para escribir un libro, qué le pasa a la maestra, y quejándome. Porque lo primero que hacemos es quejarnos, ¿no? Al menos yo. Entonces yo llegué a la casa y quejándome y todo, y ya después de mi momento de frustración, de terror, de horror, dije, ok, a ver, concéntrate, es tu calificación y aquí no se trata de que vayas a reprobar o algo por el estilo. Entonces dije, ok, vete a tus diarios. No hay nada de lo que puedas escribir que no sea algo que tú ya conozcas, algo que tú domines. Vete a tus diarios y a ver cómo escribes una historia, como tipo una especie de novela o algo por el estilo, y a ver qué sale, porque yo no tenía idea. Entonces, agarré varios de mis diarios, empecé a recopilar información, un montón de posts pegados por todos lados, la computadora sentada, y vámonos, empecé a redactar. Oigan, y termino de escribir lo que es la novela, el libro, ¿verdad? Y llego yo toda nerviosa, toda emocionada, después de como 2 o 3 semanas que llegué a la escuela. Y me encuentro a la maestra y le digo, profe, bien orgullosa, yo le digo, aquí está mi libro. Y la maestra, ok, lo leo. Y yo, dije, tanto que me esforcé y nada más me dijo, ok, lo leo. Bueno, dije, pero yo ya se lo entregué, el 50% y ahora sí que sea lo que sea. La maestra se lo lleva y al día siguiente regresa y me dice, Abril, quiero hablar contigo. Y yo dije, está todo mal, no, me va a regañar. Y entonces me dice la maestra, me gustó mucho tu libro, está muy interesante y me gusta. No, de entrada no tengo nada que corregirle. Y yo, ¿es en serio, profe? Y me dice, sí, me gusta tu libro. Y yo, wow, y yo bien orgullosa, ¿no? Bien reprobada porque tenía el 50% de la calificación, pero bien orgullosa de que dije, el 50 yo ya lo tengo, el resto a ver cómo sale. Y tómala. En ese día en clase, la profe nos dice, ok, bueno, cada quien ya tuvo su porcentaje de libro. Bueno, ahora les voy a contar en qué consiste el otro 50%. Y todos bien atentos, ¿no? Y nos dice la maestra, el otro 50% consiste en que tienen que dar una plática o conferencia. ¿De qué? De lo que redactaron. Y yo, no es cierto, qué horror. Yo había escrito sobre mi vida. O sea, qué horror, qué frustra. Una. Por principio de cuentas. Vámonos por partes. Número 1, yo no sé hablar en público. Soy pésima hablando en público porque tartamudeo,
porque me da miedo, me da pavor que la gente me vea, de seguro me van a criticar el cómo me visto, el si voy bien maquillada, el cómo hablo, el cómo me muevo, la gente me va a ver, me van a conocer, no, qué horror, porque yo era totalmente introvertida en ese sentido. Y otra, en la torre yo había hablado de mi vida, había cosas que estaban escritas en ese libro que ni siquiera mis papás conocían. Mis papás ni siquiera sabían cómo yo me sentía en la etapa de la secundaria, en la etapa de la primaria, de la preparatoria, mucho menos de la carrera. O sea, no, qué horror, le voy a contar mi diario a todo mundo, imagínense, ¿no? Entonces era como esas dos partes, ¿no? Una, tengo horror a hablar en público porque era muy introvertida, y la número dos es en la torre, todos se van a enterar de mi vida. Entonces fue que y yo, profe, no hay otra manera en cómo pueda calificar, no sé, le doy una exposición aquí en clase con mis compañeros y la maestra de, no, tu trabajo es dar una plática, dar una conferencia, lo vas a hacer en un lugar público, vas a tener invitados y a ver cómo le haces, pero pues si no lo haces, pues te quedas con el 50% de tu calificación y estás reprobada. Y yo, ok, no pasa nada, tranquilízate. Y fue que, ok, vamos a pensar. Y entonces Abril, va, se le iluminó el cerebro, ¿no? Yo dije, bien fácil, malamente, pero bien fácil, en la Casa de la Cultura. En la Casa de la Cultura, ¿por qué? Porque nadie lee. A nadie le gustan los libros, a nadie le gusta la Casa de la Cultura. Está excelente porque, a ver, vamos a contar mis compañeros, mi maestra, ni modo, tiene que ser así, mamá, papá, y dos, tres personas que estén ahí en la Casa de la Cultura. No, ya la hice, ¿qué te gusta? 20, 30 personas, se acabó, porque aparte éramos un grupo muy pequeño, entonces yo dije, a lo mucho unas 20 personas, 30 personas, no, yo sí puedo con eso. Sí puedo con eso, y yo bien positiva, cargada de que no, sí voy a poder, sí la voy a hacer, y a lo mejor no saco el 50, pero pues te perdeo con que pase la materia, o malamente por ahí dicen con que panses, ¿no? La materia. Y entonces yo estaba bien emocionada y yo dije, pero bien nerviosa, o sea, un mar de nervios, pero emoción, y es como que es un control de, no sé, las emociones, ¿no? Yo llego a la Casa de la Cultura y yo bien segura de mí misma, ¿no? Porque sí puedo. Entonces llego y les digo, no, pues es que quería solicitar un salón porque miren, una conferencia. Voy a hacer una pausa, un paréntesis entre todo esto. Para el entonces en que yo estaba tomando la materia de periodismo con mi maestra Isidora y que nos había encargado este trabajo, yo estaba trabajando como camarógrafa en una televisora y conocía a mucha gente del medio de comunicación. Cierro paréntesis. Bueno, mucha gente de comunicación y mucha gente que entrevistaba y un montón, ¿no? Entonces, cierro paréntesis. Yo llego a la Casa de la Cultura y yo les digo, es que venía a solicitar para ver, miren, un proyecto escolar, etcétera, etcétera. Y la señorita de ahí de la Casa de la Cultura, no, sí, claro, Abril, ¿qué salón quieres? ¿El más grande? Y yo, no, el más pequeño. ¿Segura? Con eso es suficiente. Y yo, sí, somos nada más mis compañeritos de la escuela, mi mamá, mi papá, y pues la gente de aquí, ¿verdad? Si quiere entrar. Sí, no te preocupes, ¿para qué día? No, para tal día. Ok, perfecto, ya está separada la fecha. No necesito nada más, no, para ti, lo que tú quieras, que no sé qué. Okay. Donde yo, pues ya dije, no, pues ya cumplí, ya tengo el salón, porque tú tenías, o sea, esa otro 50% de la materia era, no nada más vas a dar la conferencia, sino vas a buscar el lugar donde lo vas a dar y te vas a armar toda la logística y básicamente vas a estar encargada de todo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo llegué a mi trabajo y yo llego a mi trabajo normal, la cámara, que si el cable, que si el estudio, que si camino, que si no, yo normal. Y de repente voy caminando por un pasillo y se acerca un compañero, se acerca Lalo. Entonces llega Lalo y me dice, qué poca, ¿eh? Qué poca de veras. Y yo, ¿qué pasó, Lalo? ¿Qué hice? ¿Me equivoqué en algo? Yo toda asustada porque pues, obviamente eran mis inicios y yo siempre la andaba regando, ¿no? Luego les voy a contar en otra emisión mis hazañas en esta televisora. Total que me dice, no, qué poca de veras. O sea, es que te pasas. No puedo creer que no nos hayas invitado. Y yo, ¿a dónde, Lalo? ¿Qué te pasa? Explícate porque no me entiendo. Ay, no te hagas la que no sabes. Y yo, no, Lalo, es en serio. O sea, dime. Me acabo de enterar que escribiste un libro y peor tantito, que vas a dar una conferencia en la Casa de la Cultura y que no nos has avisado ni invitado a nadie. Y yo, Lalo, a ver. Sí escribí un libro, pero es un prototipo, o sea, es un trabajo de escuela. Y sí, voy a dar una conferencia, pero es para obtener mi 50% de calificación. No es para otra cosa. No.
a mí no me invitaste, ni a mí ni al resto de tus compañeros, y eso no se hace. Y a ver, arréglate. Y me empieza a arreglar. Y yo, ¿y por qué me voy a arreglar? Ven para acá, que no sé qué. Y me empieza a acomodar el cabello. Y que no, de maquillaje sí estás bien. Y yo, Lalo, ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? No, ven para acá, camínale, que no sé qué. Y ese era el horario del noticiero de la tarde. Entonces me metí al estudio y cállate porque no hago ruido. Están grabando y yo, Lalo, ¿pero qué voy a hacer? Lalo, dime de qué se trata. Y Lalo, que te calles. Y entonces pues yo ahí voy toda calladita, toda caminando, no sé ni qué onda. Y de repente Lalo me dice, ok, siéntate aquí. Y yo me siento, ¿no? Me siento a un lado de la conductora. Pero la conductora estaba al aire, pero estaba con la cámara 1 y era la única que enfocaban. Y yo estaba a un lado de la conductora, pero yo no salía en cámaras. Y yo, lo que estoy haciendo aquí, así hablándole entre dientes, que te calles. Y yo de que, ok, y yo ahí ya sentada, y se ve muy diferente la perspectiva estando detrás de cámaras a enfrente de cámaras. Y yo súper nerviosa, horror de miedo, de Dios mío, ¿qué estoy haciendo aquí? No tengo nada preparado, porque, y yo a mí no me gustaba hablar en público. Ya sé que van a decir de que esta no se calla y dice que no le gusta hablar en público. Bueno, he cambiado mucho, obviamente, y en el transcurso de todas estas ediciones quiero darles, transmitirles eso del que sí se puede. Entonces, bueno, volvamos al punto, ¿no? Yo estaba en el estudio y de repente mi compañera, porque era una compañera, empieza de que, bueno, querido público, el día de hoy vamos a pasar, tenemos aquí una invitada muy importante. Y les comento que es una invitada muy importante porque se trata de una de mis compañeras. Yo trabajo con ella es camarógrafa de esta televisora y el día de hoy la tenemos como invitada porque va a dar una conferencia. Y mis ojos así de, ¿qué? Dice, va a dar una conferencia titulada Pequeña Grandeza, porque así le puse yo a mi libro, Se me cerró el mundo, y entonces y me dice, iba a hablar de motivación, pero qué mejor que ella para que nos cuente sobre esta conferencia, y lo más importante, es gratuita y abierta a todo público. Y yo me quedé con cara de, ¿qué rayos estás diciendo? Es mi proyecto escolar. Pero pues no podía decir eso porque a mí me estaban hablando por el chiche y era de que cámara 2 habla, y yo, hola, ¿qué tal a todos? No sé qué me pasó, la verdad. Pero yo siempre que me pongo nerviosa es como que empiezo a hablar como loca. Y entonces yo de que, hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este noticiero. Y pues bueno, sí, fíjense, mi nombre es Abril González Díaz y yo actualmente estoy estudiando la carrera de comunicación. Y bueno, dentro de esta carrera surge este proyecto que es escribir un libro. Y les comento que va a ser en la Casa de la Cultura, aquí que ustedes conocen la Casa de la Cultura de esta enorme y bonita ciudad. Y bueno, pues básicamente es una pequeña conferencia, tiene muy poca duración, o sea, yo todavía diciéndoles así, pero va a estar súper interesante y va a ser gratuita y es una conferencia motivacional, están cordialmente todo nuestro auditorio invitado. Claro que yo por dentro estaba de ya, cállate la boca, fíjate lo que estás haciendo, estás invitado, pero también ya, terminó, pasamos, entrevista y demás, y después yo pensando de que, ay, nadie lo vio, no pasa nada, seguramente nadie lo vio, seguramente, ¿quién me va a prestar atención? Por Dios, una mocosa que esté estudiando comunicación, primer libro que ni siquiera sabe hablar en público, claro que no, nadie me va a prestar atención, no pasa nada, tú tranquila, Casa de la Cultura, 20 personas, ubícate, mamá, papá, alumnos, tú despreocúpate. Y luego de repente, pues yo se supone que me tenía que encargar de la logística. Salgo del estudio bien enojada y le digo, Lalo, es que te pasas, es que no me hubieras hecho esto, es que mira, esto se trata de mi proyecto de escuela. Mejor aún, saca 100. Y yo, no, espérate. A ver, ¿qué te encargaron? Y yo, pues la logística, perfecto, ya diste publicidad en medios de comunicación y tienes un punto extra para tu materia, imagínate la relevancia. Y yo, Lalo, no me cambies el tema. Entonces empezamos a discutir y luego le digo, bueno, y se supone que yo tengo que dar canapés y todo eso. Lalo, yo no tengo dinero, porque no les digo que yo vendía pasteles para poderme pagar mis estudios junto con otra compañera. Entonces le digo, yo no tengo dinero, yo no voy a andar alimentando gente. A ver. ¿Y para qué estamos tus compañeros de trabajo? Y yo, es esa parte donde dices, ay, qué bonito. Pero esa es otra parte donde dices, híjole, canijo, de veras que te pasas. O sea, miren lo que me estás metiendo. Y entonces me dice, no te preocupes, yo pongo los refrescos, aquel pone los canapés, pone no sé qué. Y ellos empezaron a organizar todo. Y yo de que, wow. Salgo de ahí, yo le dije, ¿sabes qué? Seguramente nadie lo vio, no pasa nada, yo ya me voy a trabajar. Y agarro mi cámara, mi micrófono, me subo en mi bed y vámonos, a trabajar se ha dicho.
Y de repente yo estaba en un mercado de allá de Piedras Negras, que es uno de los más grandes, y yo andaba haciendo entrevistas de cultura, de artesanía, de etcétera, ¿no? De ventas, economía, entre otras cosas. Y de repente me suena el teléfono, y yo de que, bueno, y me dice, hola Abril, ¿cómo estás? Habla tu compañero de trabajo, Bertalicia Reyes, mira de aquí de la Rancherita del Aire, que es un programa de estación de radio. Y yo, hola Bertalicia, ¿cómo estás? Y dice, a ver, número uno, no, ahorita no me voy a poner a discutir el por qué es que vas a dar una conferencia y yo no me había enterado. Me tengo que enterar al estar monitoreando los otros medios de comunicación y porque todos los compañeros hablan de eso. Y yo, no, Bertalicia, no, ahorita no me voy a poner a discutir contigo. Después de eso, te comento, entras al aire en 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal, queridos radioescuchas? Estamos aquí con una invitada muy especial. Estamos por llamada telefónica con ella y yo de que no es cierto, no me dio tiempo de decirle nada. Y bueno, Abril, coméntanos, vas a empezar a dar una conferencia y me comentan, tengo aquí en cuestión de la redacción que es sobre motivación y sobre un libro. Te escuchamos. Y yo, Dios mío, y yo, hola, ¿qué tal a todos nuestros radioescuchas? Pues sí, efectivamente, Bertalicia, y yo empiezo a hablar bien propio, ¿no? Bien propio, invitando otra vez, yo no me callo, invitando a toda la gente a que fuera. Termina la llamada y me dice Bertalicia, bueno, y ahora sí estamos afuera del aire, ¿por qué no me habías dicho? Y yo, no, es que mira esto, bueno, ya invitamos a toda la gente, ten por segura que ahí va a estar la rancherita cubriendo tu evento. Y yo, espérame, ¿cómo que cubriendo mi evento? Y entonces cada vez el nivel de nervios era mucho más y más y más, porque ahora iba a tener de invitados a la televisora donde yo trabajaba y a la rancherita del aire. Y entonces fue que, wow. Así queda. Y donde en el mismo día me habla otra compañera y me dice, hola Abril, ¿cómo estás? Y yo, hola, muy bien, dime qué onda, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué pasó? No, nada, es que quiero saber en qué lugar te voy a ver para poderte hacer una entrevista. Y yo, pero somos de televisoras diferentes, ella era de Televisa. Y me dice, no, no importa, vas a dar una conferencia y nosotros queremos estar ahí, somos tus compañeros. Y yo, ay, no puede ser, qué lindos, pero qué estrés. Oigan, pues ahí me tienen, dando la entrevista a Televisa. Di la entrevista a Televisa y entonces luego me hablaron de dos periódicos, periódico Zócalo y periódico La Voz de Editorial Milenio, y de que lo mismo, a ver, ven para acá una entrevista. Di entrevistas en todos los medios de comunicación. Mi televisora donde yo trabajaba, ellos dijeron, ok, si diste entrevista diestra y siniestra con todos, te quiero en el programa de la noche, te quiero en el programa de la mañana, te quiero otra vez en el noticiero de la tarde, porque tú eres de nosotros y tú vas a tener más difusión entre nosotros. Y se volvió como una especie de competencia. Salí en todos los periódicos, en todos los medios de comunicación, a la persona que no le gustaba hablar, la persona que tenía pavor por hablar en público. Y yo de que, ok, a ver, número uno, no tengo nada preparado más que el libro. Dos, el libro habla de mi vida, ¿cómo rayos le voy a contar mi vida a toda la gente? ¿Cómo rayos mis papás se van a enterar de cosas que yo ni siquiera les he contado a ellos y se van a enterar en una conferencia con un montón de personas? Y yo de que, ok, no pasa nada. ¿Quién escucha radio? ¿Quién lee el periódico? ¿Quién ve televisión? No pasa nada. Tú relájate y tú síguete preparando. Al tiempo, les estoy hablando de que yo creo que como en 2 o 3 días me habla por teléfono la Casa de la Cultura y me dicen, Abril. Y yo, sí, ¿qué pasó? ¿A poco ya no va a estar? Yo bien emocionada. ¿A poco ya no está disponible el salón que renté? O sea, que les pedí prestado. No. Lo que pasa es que tenemos muchas personas y muchas confirmaciones y nada más para avisarte que ahora vas a estar en el salón más grande. Y yo, ¿qué? Sí, hay mucha gente que está confirmando y te movimos al salón más grande. Y yo, wow. Bueno, mi maestra encantada, mi maestra fascinada porque era como que, ¿ves tú que no podías? Y yo, maestra, es que yo no puedo, o sea, esto es todo lo que hacía antes de, pero yo todavía no he dado la conferencia y no tenía idea de cómo hablar en público. Resulta que, bueno, se llega el día y yo de que, ¿qué voy a poner? No, qué miedo, ¿qué me voy a poner? Y maquillándome y yo temblando, se los juro que batallé un chorro para delinearme el ojo porque yo temblando y súper estresada, emocionada, feliz, triste, bueno, todas las emociones. Entonces voy yo manejando a la conferencia de la Casa de la Cultura y allá ya estaban mis papás y toda la gente. Bueno, yo ni sabía si de canapés o no canapés, no me han de creer. Todos mis compañeros, yo llegué, me bajo del carro y ya estaban listos para recibirme, como si fuera yo la ponente súper mega especial, súper esperada.
Y todos mis compañeros ya tenían listo toda la mesa de refrigerios, donde yo no puse ni un solo peso, lo pusieron ellos. Ellos estaban con una sonrisa, ellos estaban contentos de verme, la gente estaba entusiasmada y yo voy caminando y mandaron a hacer arañas. No sé si ubican las arañas, que es como tipo un tripié donde pones una lona. Bueno, mandaron a hacer arañas donde aparecía la portada de mi libro, el nombre de mi libro y decía ponente. Ponente Abril González Díaz. Y yo, no puede ser posible. No, 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 no. Y otras nada más era la pura portada del libro. Bueno. Yo cada vez que me iba acercando más, a mí me temblaban las piernas, las manos, todo me temblaba. Entonces yo voy caminando y yo de que no es cierto, no voy a poder, voy a chillar, voy a llorar, no puedo, no, es que no me va a salir la voz. Bueno, yo todo era un no rotundo. Entonces yo llego y había gente de pie, o sea, era el salón más grande, había gente de pie, estaban todos los lugares ocupados, no había un solo lugar que tú dijeras, aquí no se sentó alguien, todo lleno, gente de pie, pasillos, gente afuera del salón tratando de escuchar y de verme, y estaban todos los medios de comunicación que me entrevistaron, obviamente la televisora a la que yo pertenecía en primer lugar, y yo me subo al estrado, yo casi se los juro que me acuerdo y estoy llorando, casi creo, y yo me surgo toda nerviosa y ahí estoy. ¿Y dónde se me ocurre voltear a ver a la primera fila? No lo hubiera hecho. Había diputados federales, diputados locales, gente del municipio. Había de todo tipo de personalidades. Y yo de que, o sea, ponmela más difícil todavía. Y mamá y papá, yo, Dios santo. Y bueno, pues no me quedó de otra más que agarrar al toro por los cuernos y decir, ya estás aquí, tienes un montón de gente que te quiere escuchar, que te quiere ver, es tu calificación y ni modo, si mamá y papá se enojan por lo que vas a decir, porque ellos no sabían que te escondías en los baños de la escuela, que te volabas las clases, que se burlaban de ti, que llorabas cuando regresabas a casa o qué sé yo, bueno, pues al menos voy a sacar un 90, un 70 en mi calificación, ¿no? Ya eso es ventaja y como que compensa. Yo la verdad estaba muy estresada y era un mundo de emociones y yo empecé segura de mí misma, a agarrar el toro por los cuernos, a darme de topes contra la pared, no importa. Yo tenía que sacar adelante esa calificación sin importar qué. Y empecé a decir buenas noches, tengan todos ustedes, gracias por acompañarme el día de hoy. Les presento mi conferencia, el título es tal, y voy a empezar comentándoles, y empecé. Y yo les dije que cuando hablo yo me pongo nerviosa. Bueno, la conferencia duró 2 horas, nada más tantito. 2 horas fue lo que duró la conferencia y yo no encontraba la manera en cómo callarme, porque de repente fue como que los agarré a todos de mis psicólogos, ¿no? Y es que a mí cuando me pasó, ya sabrán. Pero bien, o sea, obviamente ahorita ya se los digo en risa y utilizo ciertas palabras, pero ahí todo era muy formal, todo era muy propio. Y yo de repente veía que los diputados, que la gente, el público en general, de repente se limpiaba la lágrima y cosas así, ¿no? Y eso me motivaba y dije, no, o sea, desde el momento en que la gente no está bostezando, ya vas de ganancia. Desde el momento en que una de las personalidades que está aquí presente no se ha parado y se ha tenido que retirar, ya vas de ganancia. Mamá y papá todavía no te ven feo, vas de ganancia. Entonces empecé, ¿no? Y yo duró 2 horas. Terminé la conferencia, todos se pusieron de pie, todos me aplaudieron, lloraron, hicieron que se me pusiera la piel chinita y resulta que todo el mundo se preguntaba cómo rayos había durado 2 horas y ellos no se sentían cansados. Ellos habían pensado que la conferencia había durado 40 minutos, 1 hora, pero no 2 horas. Después pasamos al refrigerio y fue un éxito. A partir de ahí me volvieron a entrevistar los medios de comunicación, me hice de renombre en Piedras Negras, Coahuila, y empezaba a sonar mi teléfono con un montón de llamadas de quiero que vengas a tal escuela, quiero que vayas a otra escuela, quiero que me des una conferencia a los de ingeniería, quiero que hagas esto, quiero que hagas lo otro, y yo todo aceptaba porque yo dije, esto es práctica, mijita, esto es tu carrera, necesitas aprender a perderle el miedo. Y es precisamente esa parte de la conferencia que yo les dije que yo quería tratar el día de hoy, que es miedo a hablar en público, y la conferencia que yo doy se titula Tu cuerpo habla. Y pues bueno, están en su episodio a mi altura y voy a comenzar con la conferencia, ahora sí específicamente en temas de lo que es el miedo a hablar en público
y sobre todo lo de tu cuerpo habla. Porque a cuántos de nosotros no nos ha dado horror hablar en público y con ello, pues obviamente yo digo presente. Ya les conté todo lo que todo lo que ya pasé en cuestión de que me dio muchísimo miedo el dar esta conferencia. Es muy importante mencionar que los seres humanos somos seres sociales por naturaleza y eso es algo que nadie nos puede quitar. Sin embargo, obviamente, no por el hecho de ser social significa que seas muy sociable con todos y que puedas hablar y que tengas facilidad de expresión con todo el mundo. No, muchos de los seres humanos, me incluyo, muchos de nosotros, no es fácil hablar en público, no es fácil entablar una comunicación con otra persona. Incluso hablando de temas escolares, dar una exposición, a muchos de nosotros nos da miedo. Para algunas personas la posibilidad de ser el centro de atención y ser objeto de la mirada de otras personas es algo totalmente aterrador, que era lo que les decía yo que me pasaba. Pero no estamos hablando de que, como les comento, o sea, tengamos que dar una conferencia o enfrentarnos a algo grande. Muchas veces es simplemente el poder hablar con otra persona lo que te da miedo. Y aparte, ninguno de nosotros, a lo mejor ustedes me están escuchando y dicen, bueno, pero es que yo nunca voy a hacer eso. Nunca estamos exentos. ¿Por qué? Porque hay eventos como bodas y a lo mejor te toca dar el brindis, discursos familiares en cumpleaños, exposiciones de clase, comunicarte con los demás de manera general, no sé, laboralmente hablando, defender o exponer un proyecto, enfrentarte a alguna situación con argumentos, pues obviamente sean válidos, ¿no? Para defenderlo. Y pues todo esto se engloba en una sola palabra que es comunicación. Es comunicación y somos seres comunicativos y lo expresamos de diferentes maneras. Por eso la conferencia de que tu cuerpo habla. Lo primero que uno debe conocer son esas barreras mentales de las cuales podemos llegar a ser víctimas. El gran problema es la falta de herramientas y entrenamiento para poder enfrentar cada una de estas situaciones. Les digo que a mí me tocó agarrar el toro por los cuernos y dale, órale, date topes contra la pared. No nos entrenan. ¿Por qué? Porque ahora sí que la práctica es el maestro. Entonces necesitas practicar y practicar y practicar. Entonces, una vez dicho todo lo anterior, conozcamos cuáles son los síntomas físicos más comunes del estrés y en este apartado es poner atención para saber identificar de cuáles nosotros somos víctimas y bajo qué situaciones nos pasa. ¿Y por qué les voy a hablar del estrés? Porque el miedo, cuando tú sientes miedo, automáticamente sientes estrés. Te empiezas a estresar y esto te pega de innumerables maneras. Y les voy a decir algunas. Número 1, jaquecas. ¿Qué son las jaquecas? Dolor en la cabeza. Es cuando nos empieza a dar dolor en la sien y que dices, qué raro que no me duela toda la cabeza nada más, como que aquí a un ladito de la frente, aquí en la sien. El número 2 es mareos. Pues obviamente cuando todo nos da vuelta y eso viene acompañado del número 3, que son las náuseas, que empiezas a querer así como que quieres vomitar, ¿no? Eso es horrible. A mí ya me ha pasado que he vomitado 2 veces por estrés. No fue en la conferencia. Una de las veces la primera vez que vomité por estrés fue cuando, del episodio pasado que yo les dije que iba manejando, yo apenas empezaba a manejar y resulta que mi jefa, Corina Rivas, me dijo, oye, chaparrita, ¿cómo ves si vamos a San Antonio? ¿Tú manejas? Y yo, claro, yo nunca había manejado en carretera. Entonces, esa vez se nos calentó el carro, bueno, nos pasó un montón de cosas. Pero esa vez con los freeways era de que yo veía un montón de carros, yo me estresé tanto, me salí donde no debería de salirme, porque ya ven que hay un montón de salidas y demás. Yo me bajé en la primera que vi, toda estresada, y tan pronto abrí la puerta del carro porque llegamos a un centro comercial, al estacionamiento, abro la puerta del carro y vomité. Y obviamente te das cuenta que el vómito es diferente porque pues tiene otro tipo de color. E independientemente puedes vomitar si has comido o no has comido. Entonces sí es muy, muy diferente el vómito por mareo, por náusea, ocasionado por estrés. El número 4 pues viene siendo el sudor frío. Cuando no tienes calor, pero estás sudi y no lo puedes controlar y a veces ni siquiera te das cuenta que estás sudando, sino que son otras personas las que te tienen que decir, oye, mírate, estás sude. Número 5, dolor en el pecho. Cuando sientes una presión en el pecho que no te permite respirar y muchas veces puede convertirse en un episodio de ansiedad, porque depende de cómo lo manejes. 6. Espasmos musculares, cuando te tiembla algo. Ay, no, Dios mío, qué horror. Cuando te tiembla algo y no lo puedes controlar. Lo peor que puede pasar, bueno, a mí en mi caso, es que me empieza a temblar el ojo y crees que todo el mundo que te está viendo temblar el ojo, porque pues obviamente tú lo ves, ¿verdad? Pero la verdad es que no se nota. Pero ese es un espasmo muscular o cuando te tiembla a lo mejor la pierna o algo así que no puedes controlar. 7. Fatiga crónica, que te suben al escenario y empiezas. Yo les voy a hablar
de cuando te subes al escenario y, ay, espérame tantito, eso es fatiga crónica. Que tú ni siquiera has corrido un maratón, pero como si lo hubieras hecho. Y no puedes agarrar el aire suficiente para empezar a hablar. El número 8, insomnio. El clásico que tú dices, mañana tengo un evento, es bien importante, nada puede fallar. Tengo que dormirme temprano, ya tengo todo listo, te lavas los dientes, te bañas, te cambias, te acuestas en la cama y estás como tecolote. Automáticamente tus ojos se disparan y se abren y tú dices, no, duérmete, duérmete, duérmete. Y no te duermes, tu cuerpo no quiere, es bien latoso. Entonces pasa otra también, cuando te duermes, pero te acuestas, cierras los ojos, tienes un montón de sueño y empiezas a pensar, ya tengo todo listo para mañana, acuérdate, ya subiste las cosas al carro, ¿no? Sí, acuérdate, tienes que subir esto último, que no se te olvide empezar tu discurso con el buenos días, no es buenos días, es nada más buen día. Y empiezas a recordar todo eso y a lo mejor tu cerebro no descansa, por ende tu cuerpo tampoco lo hace. Es lógico que el día de mañana que tengas tu evento, no vas a estar al 100%. Número 9, ay no, con esta se van a atacar de la risa, pero créanme, es un dolor de cabeza. No me ha pasado, pero conozco gente que le ha pasado. Diarrea normal o diarrea explosiva. Sí, sobre todo la 2 es horrible, Dios santo, porque es explosiva. Entonces, creo que no debo de abundar un poco más sobre este punto número 9. Creo que mejor se los dejo. Ustedes lo entienden, pasemos al 10. Bloqueos de memoria. Cuando sabes lo que vas a hacer, cuando ya estás arriba del escenario, cuando ya vas a hablar con la persona y de repente, ¡pum!, se te olvida todo lo que ibas a decir. Y tienes que regresar otra vez al principio y te vuelves a atorar en el mismo lugar. Eso es horrible porque ahora sí que los nervios y el estrés te está traicionando nivel, olvídalo, ¿no? 11, dolor en el cuello. Muchas de las veces el número 11, el dolor en el cuello, se lo achacamos al hecho de, es que no dormí bien, es que dormí torcido, no hombre, es que pasé mucho tiempo en la computadora y de seguro no, algo me pasó. No, muchas veces, la mayoría de las veces nos equivocamos con esto y el dolor en el cuello simple y sencillamente es porque estás estresado. Una vez que pasa la situación de estrés, sientes como si te hubieran quitado un peso de encima. Y dices, siento como si me hubieran quitado una piedrota de encima que traía cargando. Eso es estrés. Y automáticamente se te quita el dolor en el cuello, te sientes más relajado, entonces puedes empezar a hacer las cosas de una manera distinta. 12, sequedad bucal. Tomas y tomas y tomas agua y nunca se te quita. Esta tiene que ver con la número 13. Van hiladas. La número 13 es querer hacer pis, querer hacer pipí a cada rato. Como obviamente tienes sequedad bucal, muchas de las veces tomas y tomas agua y te van a dar ganas de hacer pis. O bien, el querer hacer pipí a lo mejor es simplemente de manera innata, de que tienes que presentarte, sabes que ya estás ahí y es, quiero hacer pipí, quiero hacer pipí, quiero hacer pipí, quiero hacer pipí. Pides permiso si estás en clase o encuentras un momentito para ir a hacer del baño, corres, llegas al baño, te sientas en la taza y nada de nada. No sucede nada. La pipí se espanta, no, o sea, no sale. Y entonces dices, no puede ser, se te quitan las ganas, te pones el pantalón, todo el show, vas otra vez y apenas llegas al evento y quiero hacer pis. No, esto es estrés 100%. 14, manos sudorosas. Cuando te empiezan a sudar las manos de una manera en que no lo puedes controlar. Y de aquí, pues bueno, ¿cuál sería la respuesta para poder lograr todo esto? A mí me tocó hacerlo todo al trancazo. A mí me tocó agarrar al toro por los cuernos. Me tocó defenderme con, como dicen por ahí, con uñas y dientes y a ver qué sale, ¿no? Pero obviamente hay pasos para poder lograrlo. La respuesta es, bueno, en primer lugar yo les puedo decir que es importante identificar con argumentos válidos bajo qué situaciones has sentido miedo y cuál es su justificación, porque muchas de las veces no son situaciones justificables, sino puede más nuestro sentimiento, nuestro estrés, y sientes estrés y te estresas y te ocasiona ya algún malestar físico y en muchas de las ocasiones puedes caer hasta en la enfermedad. Entonces la primera es identificar con argumentos válidos, realmente cosas que sean justificables. ¿Cuándo sientes miedo y cuáles son tus síntomas del estrés? Como segunda instancia yo les podría decir que una vez que ya identificaste y justificaste tus situaciones de estrés y miedo, hay que analizar de una manera objetiva, porque luego nosotros somos seres humanos, somos un mundo de emociones y de sentimientos y siempre es el no sé por qué, pero lo que
abunda en nuestra mente, lo más rápido es no puedo o tengo miedo o esto, y es la frustración, pero es tu miedo, es tu estrés, no eres tú, es tu miedo y es tu estrés. Entonces, identifícalas, justifícalas y después de que las justifiques, ahora sí analízalas de una manera objetiva. ¿Qué es lo que te está ocasionando? ¿Qué es lo que te está pasando? Y sobre todo que sea algo sustentado para poder decir con objetividad, esto sí y esto no. 3. Como tercera instancia, crear una fantasía y llegar a su límite. Un ejemplo, estás en clases, tienes miedo de presentar un examen. ¿Qué es lo peor que pueda pasar? ¿Que repruebes? Estás en una escuela, estás aprendiendo, te están enseñando. Tienes miedo de hablar en público, estás en una escuela, vas a dar una clase. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que la maestra te ponga una mala nota? Estás en tu trabajo, caray, ahí cambia un poquito la situación, ¿no? Porque si vas a defender un proyecto, puede que la riegues y entonces a lo mejor ahí sí el estrés sí es un poquito más justificado. Pero no por el hecho de que sea un poco más justificado significa que sea algo imposible de realizar. Simplemente significa que va a ser un poquito más complicado de tratar, pero no imposible. Claro que lo vas a poder hacer, pero como todo en la vida y como lo que les dije desde un principio de la conferencia, necesitas practicar, porque la práctica hace al maestro. En este número 3 de crear una fantasía y llegar al límite, es llegar al límite de la fantasía y frecuentemente la mejor terapia es darle espacio al miedo. Siente miedo. Van a decir que estoy loca, pero es siéntelo, disfrútalo, disfruta esas ansias, hasta cierto punto logra disfrutar lo que tú estás sintiendo, porque al final de cuentas son emociones, son sentimientos y necesitas sentirlos, saber lo que se siente para poder manejarlo, para poder controlarlo y decir, no es un ataque de ansiedad, a lo mejor estoy un poquito acelerada porque lo que tengo que presentar es algo muy importante, porque hay mucha gente que me va a escuchar, porque esa persona a la que yo le voy a hablar es la persona que me gusta, no sé, se me ocurren mil cosas. ¿Por qué? Porque todos nosotros nos enfrentamos a cosas diferentes, pero hay que aprender a disfrutarlo, a sentirlo para poder controlarlo. Primero hay que aceptarlo para poder controlar el hecho de decir, ok, siento miedo, pero no pasa nada, es obvio que se puede, yo puedo salir adelante. Y bueno, la práctica hace el maestro y es practicar y practicar y practicar. Y bueno, de esta manera es la manera en que yo empiezo a darles esta conferencia. Espero que les haya gustado muchísimo. La siguiente parte de la conferencia va enfocada a los gestos parásitos, porque una cosa es todo lo que digo yo de manera verbal, de manera oral, todo lo que ustedes me escuchan. Y otra cosa bien diferente es todas las caras y gestos que yo hago al momento de hablar, cómo muevo mi cuerpo, si me toco la nariz, si me toco la frente, si bailo al momento de estar hablando, qué sé yo. Y a esto, pues bueno, se le denomina gestos parásitos. Espero que les haya gustado esta parte de la conferencia. La emisión que viene, les repito, gestos parásitos es lo que vamos a hablar. Y bueno, pues estuvo con ustedes Abril González Díaz. Este fue un episodio más de A Mi Altura y de veras es un gustazo el poderles platicar todas estas pequeñas cosas que me suceden y espero que se queden con algo, con algún tipo de mensaje. Estoy muy contenta, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente.